Fíjate que con el operador ternario tú puedes setear variables. Esto se logra quitando el caso true y simplemente dejando el caso false. Esto lo que va a hacer es que te va a poner el resultado de la condición, ya sea true o false, dependiendo de lo que dé. Entonces, omitiendo el caso true, tú vas a poder setear el resultado de la expresión en esta variable en cuestión. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendas. Es un poco confuso, pero si te concentras lo vas a entender bien. Valor es igual a femenino, punto y coma, y vamos a decirle sexo es igual a valor. Aquí vamos a poner una comparación. Si valor es igual a femenino, y ojo aquí te digo donde se omite el caso true y simplemente dejamos el caso false. Vamos a decirle signo de pregunta y ponemos false. Entonces aquí lo que va a hacer es que como estamos omitiendo el caso true, fíjate que estamos omitiendo el caso true, te va a poner el resultado de la comparación en caso de que sea, ahora sí, true o false. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un BART dump. Vamos a decirle sexo, dos punto y coma. Y pues fíjate cómo da true. Le ponemos esto. Y fíjate cómo dice false. Entonces, cuando ponemos una expresión de comparación aquí y omitimos el caso true, te va a poner el resultado ya sea true o false, dependiendo de lo que dé en la variable en cuestión donde se está operando el operador ternario, valga la redundancia. Entonces, fíjate cómo aquí en sexto se va a albergar true o false, dependiendo de lo que dé, cuando se tenga una expresión de comparación. Repito, operación de comparación. Vamos a ver otro caso, por ejemplo, que te va a permitir setear variables, pero cuando no necesariamente es una expresión de comparación. Fíjate que, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplito. Vamos a quitarle aquí. Es más, este te lo voy a dejar para fines didácticos. Vamos a ponerle sexo 1, sexo 1. Efectivamente. Vamos a poner ahora sexo 2, sexo 2. Y fíjate que aquí pues estamos usando una expresión de comparación. Pero ahora fíjate lo que va a pasar cuando es una expresión no necesariamente de comparación. Vamos a ponerle valor y omitimos nuevamente, aquí también se omite el caso true. Fíjate que aquí lo que va a pasar es que sí, fíjate lo que va a pasar, que como por ejemplo aquí no es una expresión de comparación, sino que simplemente es una variable. Pues fíjate que si esa variable en cuestión que tú estás poniendo, donde debería ir la condición, si esa variable es un valor truthy, acuérdate de los valores truthy, es decir, lo que es implícitamente true. Por ejemplo, el 1, una cadena, por ejemplo, el -1, etcétera. Tú ya sabes lo que son las operaciones truthy. Entonces, fíjate que si lo que está en el lado de la condición es una expresión, no una comparación, sino una expresión, si la variable esa que estás poniendo es truthy, pues simplemente va a retornar el valor de esa variable en este caso. Fíjate, por ejemplo, femenino. ¿Es truthy? Sí, porque no es cadena vacía y no es tampoco cadena, vamos a ponerle aquí, no es esto ni esto. Por consecuencia, pues es un valor truthy. Entonces vamos a ver si es cierto. Y entonces cuando es un valor truthy, en este caso la variable se va a retornar aquí en sexo 2, se va a retornar el valor de esa variable. Vamos a recargar y fíjate cómo efectivamente dice femenino. Si viene siendo por ejemplo una cadena vacía, pues fíjate cómo se retorna lo que pusimos nosotros en el caso false. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle es valor falsi para que se vea mejor. Es valor falsi, efectivamente. Entonces, cuando es una expresión, no una comparación, repito, aquí quiero hacer mucho hincapié para que no te confundas, porque aquí se confunden muchos. Si la expresión no es una comparación, pones una variable en este caso, y la variable es implícitamente truthy, es decir, es truthy, pues se va a albergar el valor de esta variable, por ejemplo, femenino. Ya lo vimos, femenino.
Como es un valor truthy, pues se va a setear en esta variable el valor de esa variable en cuestión donde debería estar la condición. Caso contrario, si no es valor truthy, por ejemplo, ahora vamos a ver el caso del 0, pues fíjate cómo es false. Lo que se ponga en el caso false es lo que se va a inyectar en la variable donde estás usando el operador ternario. Fíjate, por ejemplo, ¿qué más? Un arreglo vacío. Acuérdate que también es un valor false. Entonces, recargamos y fíjate cómo dice false. Pero si ya le ponemos un valor 1, ya será un valor truthy. Entonces se va a inyectar, como puedes observar en sexo 2, está inyectando el valor de esa variable en cuestión porque es truthy. ¿Y qué se está inyectando? Pues básicamente un arreglo con, en este caso vamos a ponerle 2 elementos más. 2 y 3. Recargamos y fíjate cómo se está belgando en esa variable el resultado de esa variable truthy o de esa expresión truthy. Entonces, eso te quiero enseñar en este video. Está un poco confuso, yo sé. A mí también cuando lo entendía se me hizo bien confuso. Pero estúdiala, vela con calma. Y acuérdate que es omitiendo el caso true en ambos casos. Y fíjate también que algo que se me andaba pasando es que el problema que cuando tú haces esto, si esta variable no está definida, declarada, fíjate que va a dar un tremendo error. Obviamente, pero para que lo consideres. Fíjate cómo dice, pues un valor de que no existe esa expresión. Fíjate cómo dice, es valor false. Aquí me lo voy a quitar esto para que se entienda mejor. Fíjate cómo nos dice el valor es false. Entonces quiere decir que da un error y continúa la ejecución. Esto para que lo consideres, que cuando la variable no está seteada, no está establecida, pues va a dar un tremendo error. Pero pues eso es pura lógica, nosotros ya sabemos que tenemos que trabajar con variables establecidas. Y fíjate que como te estarás imaginando también, no se recomienda tú que anides tú operadores ternarios. Si te estaba llamando la atención de anidar operadores ternarios, sí se puede, pero es bien difícil de leer y de entender. Entonces, si te estaba tentando anidar operadores ternarios, pues no te lo recomiendo porque es muy difícil. De todos modos, si tú requieres anidar operadores ternarios, que no te recomiendo como te digo, pues PHP 8, ya en PHP 8 te va a requerir que las expresiones ternarias anidadas pues estén envueltas entre paréntesis para que él sepa bien en qué orden deben de ser evaluadas. Pero no te la compliques, no los uses, pero pues eso te lo dejo a tu consideración. Bendiciones.